temor de Dios es una actitud de profundo respeto que incluye la adoración, el amor, el servicio al Señor y obediencia a sus mandamientos. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, nuestra adoración llega al Padre como una ofrenda, como un incienso agradable a sus ojos, a su presencia. Cuando en nuestro corazón no hay temor de Dios, por más hermoso que cantemos, esa adoración no llega a la presencia de Dios. Esta mañana adoramos al Señor de manera muy hermosa. Se podía oír, se podía percibir, podíamos entrar a su presencia porque hay temor de Dios, pero debemos conducirnos cada día, y no nomás cuando venimos a alabar a Dios, en el temor de Dios, siempre, siempre. En el trabajo, en la escuela, en el mercado, en la tienda, en la calle, en el viaje, en el descanso, en todo lugar. El temor de Dios debe ser un compañero indispensable, un compañero necesario también. ¿Cómo puedo yo entender, cómo puedo yo conocer el temor de Dios? En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a conocer el temor de Dios? Cuando nosotros guardemos sus mandamientos, cuando nosotros inclinemos nuestro corazón a la prudencia, cuando nuestro oído esté atento a la sabiduría, cuando la busquemos como a plata y como a tesoros. Entonces, hasta después de todo eso, es que entenderemos el temor de Dios. Cuando se valora la sabiduría de manera adecuada, de manera apropiada, tanto el oído como el corazón quedan cautivos por esa sabiduría y por ese temor de Dios. Nos atrapa y nos deleita seguirla buscando. Cuando inclinamos nuestro corazón a la prudencia y si clamamos a la inteligencia, entonces el anhelo será más profundo como para buscar la plata, una búsqueda deseosa, la más intensa de toda la vida. Tal vez ninguno de nosotros hemos tenido la experiencia de meternos en unas minas donde están sacando minerales. Pero los hombres que trabajan ahí son metros y metros bajo tierra, bajo intensas temperaturas, arduo trabajo, remover un montón de tierra o rocas para sacar un puño pequeño de plata o de oro. Lo buscan con esmero, con dedicación, con entrega. Escuchamos meses atrás de cómo quedaron atrapados un número de mineros bajo 700 metros de distancia. ¿Qué andaban haciendo ellos allá abajo? Buscando, trabajando, empeñándose, dedicándose. Así es como nosotros debemos buscar la sabiduría para tener ese temor de Dios en nuestras vidas. Es trágico ver y saber que muchos hombres muestran más celo por buscar riquezas materiales que riquezas espirituales. Y dice la palabra, después de todo eso, entenderemos el temor de Jehová.
Ahora, el temor de Jehová no es el temor del esclavo a su amo insensible, sino es un respeto de un creyente a su Dios todopoderoso. Caminamos aquí en la tierra bajo la mirada de un Dios que mira todas las cosas, de un Dios todopoderoso, de un Dios que en todo lugar está y que no podemos escondernos de Él. Por tanto, entonces no debemos pasarlo por alto, ni tampoco debemos hacer nuestra vida o vivir nuestra vida con indiferencia, como si Él no existiera. Ni tampoco suponer que nuestra posición privilegiada de hijos de Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos. No somos hijos mimados, ¿verdad que no? Somos sus hijos, agradecidos y respetuosos a nuestro Padre Celestial. Y debemos conducirnos en ese temor de Dios. Vamos allá, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solo somos llamados o exhortados a la santidad, sino también a una mente reverente. Esto significa un temor respetuoso delante de Dios, un profundo aprecio de quién es Dios. Temer a Dios significa específicamente tener conciencia de aquel a quien nos dirigimos como Padre. Dios no es cualquier persona. Al darnos cuenta de la extensión de su conocimiento y de la precisión de su juicio, deberíamos vivir con un sano temor de desagradarle, aún en nuestra manera de pensar, mucho más en nuestros hechos y acciones. Alguien dijo que él está observando, tomándolo todo en cuenta, si hay integridad de propósito, si hay inteligencia de mente y deseo de corazón de agradarle en nuestras vidas. El Dios que exige santidad en el Antiguo Testamento se ha manifestado en Jesucristo como Padre, y un día se revelará también como juez, por lo cual es necesario proceder, es necesario conducirnos con un profundo respeto, con temor de Dios durante toda nuestra permanencia en esta tierra. ¿Cuántos años vivimos en esta tierra? ¿70, 80 años, 100 años? Y es una mínima, una porción milimétrica, no sé qué decir, comparado a la eternidad de Dios. Como para vivirlo nomás ahí así, como cristianos estoy hablando. Como para descuidar nuestra vida y caminar por nuestros propios caminos y pensamientos sin tomar en cuenta a un Dios que todo ve y todo sabe. Conducirnos en nuestra vida en 70, 80 años que nos da el Señor, ignorando a un Dios que además es un juez y justo. Creo que perdemos más nosotros si vivimos una vida descuidada o indiferente. Más bien por eso la palabra nos dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo. No tampoco solamente cuando venimos a la iglesia y cantamos, cuando andamos o cuando estamos frente a alguien. En lo íntimo de nuestro corazón, en lo íntimo de nuestros pensamientos debe haber temor de Dios. Segunda de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Segunda de Crónicas 19, el versículo 7.
Josafat había nombrado jueces para que gobernaran al pueblo de Israel, y a ellos les está diciendo: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Y les dice: mirad lo que hacéis. ¿Sabe por qué dice así? Mirad lo que hacéis. Porque Dios ve todo lo que hacemos. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Con el Señor hay que andar transparentes. Y lo único que nos puede llevar a esa vida es el temor de Dios en nuestras vidas. El que es nuestro Padre también es nuestro juez. Y el temor produce la vigilante precaución para no ofender a Dios y apartarnos de sus caminos o apostatar de la fe. El temor y la esperanza manan de la misma fuente. El temor evita que abandonemos la esperanza. Este temor ahoga los demás temores. El creyente teme a Dios y así no tiene otro lugar en quien temer o alguien a quien temer. El temer a Dios es la mayor bajeza e insensatez de un hombre que dice amar a Dios. Otro motivo de tener esa reverencia, ese respeto profundo y vigilante de desagradar a Dios es considerar el alto precio que costó nuestra redención. No fue cualquier cosa. Es la vida misma del Hijo de Dios, dándose en sacrificio por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el costo que Dios pagó por nuestra redención. Y por ese precio tan alto, por esa vida inocente que se dio y que se dejó clavar en la cruz por nuestros pecados, debía ser más que suficiente para caminar en el temor de Dios. No podemos menospreciar ese sacrificio tan grande y ese precio tan alto que Dios pagó por nosotros. Somos nosotros, no el cielo, los que somos comprados con la sangre de Cristo. El cielo es la herencia que nos es dada como hijos de Dios. Leíamos en Primera de Pedro 1:17 en la última parte: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Los cristianos no estamos cómodos en este mundo, no debemos estar cómodos en este mundo. Estamos viviendo en un país extraño, como exiliados del cielo. No deberíamos asentarnos aquí como si fuera esta nuestra morada permanente. Aquí solamente estamos de paso. Tampoco, por tanto, también deberíamos imitar la conducta de aquellos que viven en esta tierra. Debemos ser apartados, diferentes. Debemos conducirnos como ciudadanos del cielo. ¿Cuántos saben que estamos caminando hacia la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Porque también hay ese eterno. El temor de Dios es el que nos va a conducir a la eternidad con el Señor. Es el que nos va a permitir mirar el rostro de Dios, adorarle, bendecirle, disfrutar de esa vida que nos da. Pero hoy, mientras estamos viviendo aquí, todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos caminar con ese compañero que se llama temor de Dios. Porque además solos no podemos andar. Es con ese temor el que podemos caminar seguros. Conducirnos, caminar como ciudadanos del cielo.
Volvemos ahí al libro de Proverbios capítulo 3 versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Debemos estar observando reverentemente su ley para obedecerla. En la vida diaria de un hombre, de un creyente, de un cristiano, hombre prudente, sagaz, debe mantener una actitud de discernimiento sobre lo que es recto, sobre lo que es justo y sobre lo que es adecuado. Caminar por el camino de la sabiduría y el temor de Dios es caminar con Dios. Y solo quien camina según el querer divino alarga sus días. Hemos leído de Noé, de Enoc, de Moisés, de Abraham, de grandes hombres de la Biblia y de la iglesia, cómo ellos han caminado en el temor de Dios y sus días han sido alargados. Fíjense cómo nos ayuda a nosotros también caminar en el temor de Dios. Cuando caminamos en el temor de Dios y nos apartamos del mal, porque este es el asunto, caminar en el temor de Dios pero apartándonos del mal, esto esparce salud con medicina o como medicina a todo nuestro cuerpo y también refrigerio a nuestros huesos. Se nos presenta aquí la estrecha relación que existe entre la condición moral y espiritual del hombre y la salud física, porque se estima que las presiones, las preocupaciones, las penas, las culpas y otras presiones emocionales causan el 60% de las enfermedades que sufre el hombre. 60%. Si nosotros pudiéramos caminar en el temor de Dios, esto desde luego que disminuye, porque dice la palabra: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Seremos vigorosos, no seremos enfermizos. Ahora, no quiere decir que no estemos alguna vez enfermos con molestias. Este cascarón se envejece al paso de los años y llegan sus achaques, pero si hay temor de Dios ahí, aún con esas cosas, podemos disfrutar la vida y no estamos renegando, no estamos buscando culpables, estamos agradecidos con Dios, porque ese respeto profundo a Dios, ese temor reverente nos hace reconocer quién es Él para nosotros. Teme a Jehová y apártate del mal. Al mal no le temas, del mal apártate, pero teme a Dios. Es el consejo para nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 2, capítulo 16, versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y a los que contempla a Dios, pues estás tú y yo también, porque estamos en esta tierra. Dice: para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sabe cómo nosotros podemos tener un corazón perfecto para con Dios? Es caminando en el temor de Dios. Y cuando nosotros caminamos en el temor de Dios, dice la palabra del Señor, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Cuando estamos en alguna aflicción, cuando estamos en alguna necesidad, algún problema, alguna situación difícil, si Dios mira su temor en nosotros, Él muestra su poder en favor nuestro y nos levanta, nos saca, nos abre la puerta y salimos. Tenemos la victoria, pero debemos estar seguros que estamos caminando en el temor de Dios. Proverbios capítulo 19, en el versículo 23,
Dice, el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Quién vivirá lleno de reposo? El hombre que vive en el temor de Dios. No será visitado del mal. Es la palabra de Dios, dice así. El temor de Jehová es el camino que conduce a la vida. El que tiene temor de Dios tiene razones más que suficientes para estar satisfecho. El temor de Jehová es para vida. Tal vez tú has escuchado a algún hermano, alguna persona que se ha ido antes de tiempo. En la Biblia leemos de Sansón también, un hombre poderoso, un hombre que hacía cosas tremendas, pero que en un momento de su vida se apartó del temor de Dios y terminó mal. Pudo haber llegado más lejos, pudo haber hecho grandes hazañas todavía, pero a faltarle el temor de Dios en su corazón, abrió el camino para su propia destrucción. Cuando nosotros dejamos el camino del temor de Dios, abrimos el camino para nuestra destrucción. Por eso es tan importante tomar el consejo de Dios de que el temor de Dios nunca se aparte de nosotros y que nosotros nunca nos apartemos de ese camino. Aseguramos bendiciones para nuestras vidas. Aquel que confía en Dios no será visitado del mal debido a sus buenos hábitos, debido a su estilo de vida y a veces también por la intervención directa de Dios. Sin embargo, el temor de Jehová no siempre nos protege de los peligros de la vida. Le siguen sucediendo cosas malas a los hombres que temen a Dios, porque esto no es una promesa universal, es un principio general. El que vive en el temor de Dios tiene la bendición de su presencia. Vivir lleno de reposo, como dice la palabra, es vivir satisfecho. Hablando de la sabiduría como principio del temor de Dios, Proverbios 3:7 dice, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Caminar en el temor de Dios es caminar por esas veredas donde hay paz y donde se puede uno deleitar disfrutando la presencia de Dios. Y la vida así se prolonga. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Un manantial es un ojo de agua donde brota agua limpia, fresca, pura. No es un pozo con agua estancada. No es un pozo con agua sucia. El temor de Jehová es manantial de vida, donde el mal y la desgracia y sus consecuencias no son bienvenidos. Llegan, no son bienvenidos tampoco. Donde hay temor de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová nos va a disponer a escudriñar las Escrituras y nos hará seguir las indicaciones o la dirección del Espíritu Santo, nos hará sensibles a su voz. Cuando depositamos toda nuestra dependencia en la gracia de Dios, somos exaltados a la justicia de Cristo. Cuando reconocemos nuestras deficiencias, cuando reconocemos nuestras limitaciones, entonces es cuando Dios nos levanta, nos da fuerzas. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos y que necesitamos de su ayuda, Él viene a nuestro auxilio. El temor de Jehová es manantial de vida, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Dios nos ha dado y provisto todo lo que necesitamos
para vivir delante de Dios tremendamente bien. Para eso es Dios, para nosotros. Y para esto nos ha escogido como sus hijos. Proverbios capítulo 14, versículo 26 dice también: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Cuántas veces la confianza se nos ha ido por los suelos? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Aquí ya está hablando no solamente de una persona, sino también de su familia. ¿Qué tan importante es el temor de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar? Si Dios está por el que teme a Dios, nadie puede contra él. Y los hijos de éste tendrán esperanza y refugio bajo las alas de un Dios que cuida de sus vidas cuando el ataque pueda venir. Porque dice, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuántos matrimonios desbaratados, cuántos hogares destruidos, cuántos hijos dispersos por todos lados que vivían en una familia, en un hogar? El respeto al Señor, el temor profundo a Dios es tenido como la garantía de una vida feliz, mas no únicamente para quien tiene temor reverente a Dios. Sus actitudes se convierten en un beneficio, en una bendición para otros. Y el primer lugar donde se percibe este beneficio es el hogar, es en la casa. Tremenda responsabilidad tenemos como esposos y como padres de propiciar un ambiente de temor de Dios donde la familia se pueda refugiar de los ataques del enemigo. Todos los días salimos al trabajo, nos enfrentamos a un mundo hostil. Todos los días los hijos van a la escuela a escuchar cosas que no deben oír, o relacionarse con gente que no deben andar. Regresamos a casa todo mundo cansados, fastidiados, molestos por lo que ha pasado. Qué bonito es encontrar un hogar donde se respira paz y donde el temor de Dios está presente como un refugio para llegar a descansar. Tristemente no muchos hogares están así. Tristemente muchos hogares, cuando papá va llegando, los hijos salen por la puerta de atrás porque no saben qué va a pasar. Y de hogares cristianos, no crean que gente que no conoce a Dios. Todavía hay eso. ¿Por qué? Porque ahí no hay temor de Dios. Esa familia es disfuncional. No hay armonía, no hay tiempo de paz para dialogar, para platicar, para conversar. Si papá trabaja por un lado y mamá por otro lado, los hijos van a la escuela y todo mundo está en el mundo, es bonito regresar todos juntos para comunicarnos y decir qué te pasó, cómo te fue, y que lo podamos hacer un ambiente de tranquilidad, donde al final de todo podamos agradecerle a Dios por habernos vuelto con paz a ese lugar de refugio. El temor de Dios la necesitamos cultivar, necesitamos estar impregnados de ese temor de Dios en todas nuestras actividades. El temor de Jehová es un refugio, es un lugar seguro y bienestar, es un buen sitio donde guarecerse del mal, porque allí, en la casa, está el temor de Dios. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová nos guarda del pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrecer, menospreciar, detestar
la soberbia, la altivez, el orgullo, el mal camino, es el camino de los pecadores, la boca perversa que habla palabras torcidas y falsas. Esto aborrezco, dice el proverbista. Y nosotros llegaremos a ese punto de aborrecer también solamente cuando caminamos en el temor de Dios. No se va, ni se va, tampoco se logra eso en otra manera. El temor de Jehová nos protege contra el pecado. Temer a Dios es odiar el pecado, es aborrecer el mal. Mientras más respetamos a Dios y más le tememos, más odiaremos el mal. Porque el amor a Dios y el amor al pecado no pueden coexistir. Guardar pecados secretos significa tolerar el pecado. Entonces ahí no hay temor de Dios. El temor a Dios nos guarda de pecar. ¿Cuántos tenemos debilidades? ¿Cuántos tenemos deficiencias todavía? Que el Señor las conoce. Bueno, el temor de Dios es el que nos va a guardar de caer en tentaciones, de ser atrapados por esas debilidades. En la medida que nos acerquemos a Él, en esa medida seremos victoriosos en esas áreas. Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18. También dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Envidia de los pecadores? ¿Los cristianos? Pues sí. No debía haber, pero sí lo hay. Por eso nos aconseja aquí, dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Qué fácil es codiciar o envidiar a los que nos aventajan libres de toda responsabilidad cristiana o de las leyes de Dios. A veces llevan a delantera sin prestar atención a lo que Dios quiere, pues ellos son ajenos al temor de Dios. Pero hay algo mucho mejor que codiciar la prosperidad de otros, y esto es vivir en una continua comunión con Dios. Ocuparse además de los impíos eso trae desánimo. Ocuparse del Señor, eso trae deleite, satisfacción, deseo de buscar más. Por lo que entonces debemos hacer de la comunión con Dios y su temor un propósito primordial en nuestra vida, un propósito muy especial que debemos buscar. Además debemos recordar que hay un día futuro en el juicio para los pecadores, y también de un día glorioso y de esperanza y de recompensas para los que perseveran en el temor de Dios. El consejo entonces es: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. No tengas envidia de los que les va bien. A lo mejor acumulan muchas riquezas y tienen muchas cosas, pero si no hay temor de Dios, ahí no hay nada. Y yo te aseguro que esa gente que tiene muchas riquezas no es feliz, porque las riquezas no traen felicidad. La felicidad la da el Señor solamente cuando tú le conoces en su temor. La conciencia de la eternidad debe motivarnos al temor de Jehová. Sabiendo de la eternidad de Dios, debe motivarnos al temor de Dios. Y esto nos puede ayudar mucho para caminar bien delante de nuestro Dios y también delante de este mundo.
¿Se acuerdan de un ciego a quien Jesús sanó? Ahí en el libro de Evangelio San Juan, capítulo 9. Lo buscamos ahí en San Juan, capítulo 9, versículo... Ahorita les digo dónde podemos empezar a leer. Jesús había sanado a este ciego y luego vinieron los señores de la ley y preguntaron a su papá si él era su hijo que había nacido ciego. Ellos dijeron sí. Y le insistían a preguntar. Ellos dijeron, pues él ya tiene edad, pregúntenle a él. Y entonces van y le preguntan a él. Entonces el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gracias a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, no me importa si el que me sanó era pecador, lo importante es que yo sé que antes yo había sido ciego y ahora veo. Eso es lo que más importa. Qué tremendo. ¿Y quién está hablando? El ciego. Notemos a este hombre porque habla muy bien. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros su discípulo? Y esto los enojó, los molestó. Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso. Aquí todavía sigue el hombre tremendo ahí, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Qué tremendo, qué valiente este hombre. Había sido mendigo toda la vida, no había tenido una preparación formal. Lo que había aprendido es por lo que había oído, no por lo que había leído. Y aquí está contestando a las preguntas de los hombres de la ley. Pero escuche bien lo que dice el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Del versículo 30 para atrás, él está contestando las preguntas de los fariseos y de los escribas. En el versículo 31 ahora les está predicando a los predicadores de la ley. Y les da una lección básica de teología práctica. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo lo sabía él? Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A ti te oye Dios? ¿Sí? A los que tienen temor de Dios en su corazón, a esos oye. Y los que hacen su voluntad, a esos oye. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos delante de Dios con súplicas, con oraciones, con peticiones, y no hemos examinado en nuestro corazón si nos estamos acercando a Él con temor de Dios? Guardando en nuestro corazón cosas secretas. Pecados favoritos les llamo yo, porque hasta eso se especializan en esas cosas. No hay temor de Dios en sus vidas. Y si queremos que Dios nos responda, y nos molestamos cuando no responde Dios, y le reclamamos, no, que ibas a estar conmigo, no, que me ibas a dar esto. Dios dice, mira tu corazón primero, porque no te estás acercando adecuadamente. Es bien riesgoso acercarnos con Dios sin temor, sin ese respeto profundo, sin ese temor reverente. Por misericordia de Dios no hemos sido consumidos, por pura gracia y misericordia de Dios. Porque cuántas veces hemos cometido ese error. Falta temor en nuestras vidas. Debemos acercarnos a Dios con un profundo respeto delante de Dios. Este hombre se dio cuenta que era el primero en toda la historia de la humanidad de haber nacido ciego y que hubiese recibido la vista. Sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hace ratito estábamos cantando ese canto bonito. Vamos allá al libro de Salmos. Es un canto muy bonito también. Salmo 25, 11. Perdón, 25, 14. La comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Con los que le temen. La comunión no es una comunión superficial, es una comunión íntima, profunda, intensa. La comunión de Jehová, la comunión íntima de Dios es para con aquellos que le temen, y a ellos les revela su verdad. A ellos les revela su verdad y su poder. A ellos les revela los misterios de la sabiduría de Dios. A ellos hasta les revela el futuro, el presente y el pasado. A ellos les da su misericordia, dice el canto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sabiendo nosotros que recibiremos un reino incorruptible, dice, tengamos gratitud. Qué bonito es acercarnos al Señor con gratitud. Como esta mañana, adorándole, alabándole con gozo, con gratitud en nuestro corazón. Pues con esa gratitud, dice, sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios agradándole. Que nuestra ofrenda puede subir agradable a los ojos de Dios, porque lo hacemos expresando nuestra gratitud. Y no cantamos nomás por cantar, adoramos al Señor. Y mediante esa gratitud servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No podemos adorar a Dios en forma aceptable a menos que le adoremos con reverencia y un santo temor en nuestros corazones. Sirvamos al Señor con reverente precaución y temor de desagradarle. Vamos a estar muy atentos a cuidar que cada palabra, cada actitud y aun cada pensamiento que sale de nuestra vida sea agradable a los ojos de Dios. Tengamos gratitud y sirvámosle al Señor agradándole con temor y reverencia. ¿Recuerdan ustedes a Noé, ese gran hombre de Dios, a quien Dios le dijo, hazte un arca, porque en tanto tiempo yo voy a destruir al mundo con un diluvio? ¿Recuerda usted que la palabra dice que nunca había llovido, la gente nunca había visto que era agua del cielo? Y que no empezó a trabajar, y año tras año, hasta que fueron 120 años. No fueron meses, semanas. 120 años trabajando en un proyecto que recibió de Dios, pero un hombre que estaba lleno de temor de Dios obedeció, ni siquiera preguntar cómo va a suceder eso. Y además predicaron a la gente. Y yo creo que muchas veces se desanimaron porque la gente los juzgaba como locos. La gente no creía que eso podría pasar. A lo mejor hasta los hijos también algún momento quisieron desertar del proyecto. Pero aquí está un hombre lleno de temor de Dios que supo involucrar a su familia en el proyecto. Porque al final de todos fueron los únicos que se salvaron. El temor de Dios en el corazón de Noé llevó
a la muerte a toda la gente de ese tiempo. Y por su obediencia, a pesar de que pasaron años y años, que a lo mejor ni tú ni yo aguantamos. 120 años, ¿quién puede aguantar ahora? Pero el temor de Dios nos hace persistir, perseverar, continuar. Aunque no veamos las cosas que parecen están bien. Es más, puede venir que todo esté en contra. Todo el mundo cerraba sus oídos al mensaje. Nadie más se quería involucrar, nada más él y su familia. Pero lograron por el temor que había en su corazón de Noé. No será fácil entonces tampoco para nosotros. Noé trató el mensaje de Dios con un gran respeto y profundo temor, y además reverente, y su fe se expresó en obediencia a ese mandamiento que Dios le dio. Recordamos también a un otro hombre llamado Abraham, a quien Dios le dio en su vejez el hijo de la promesa, y le dio promesas de que su descendencia nacerían mucha gente y que esa gente bendeciría al mundo. Pero también miramos más adelante cuando Isaac más o menos tenía 25 años y estaba soltero todavía, y Dios le dice a Abraham: ofréceme a tu hijo Isaac, a tu único, a quien tú amas. Me llama la atención que el ángel del Señor le diga 2, 3 veces a tu hijo, a tu único, a quien tú amas. Isaac estaba entrando a hacer en la vida de Abraham una cosa tan importante que Dios no quería que Abraham se desviara. Y le dice: ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. Abraham no se puso a platicar con Dios y decirle: Señor, pero entonces ¿cómo vas a cumplir tu promesa? ¿O cómo es que yo lo tengo que matar, Señor? Si nos mata un rayo, pues todavía, pero yo mismo. No. Él no dijo eso. Simplemente agarró el burrito, lo cargó de leña y se fue con su hijo, con sus sirvientes, a ofrecer el sacrificio. Cuando construyó el altar y puso la leña, sobre la leña puso al muchacho, y él agarró el cuchillo para matarlo. Qué tremenda fe, qué tremendo temor de Dios en este hombre. El ángel tuvo que venir y decirle: no le hagas ningún mal al muchacho, porque ahora conozco que temes a Jehová. ¿Qué conoce Dios de ti? ¿Que temes a Jehová o que vives ahí como tú quieres? Detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Ahora conozco que tú temes a Jehová. Si algo debe conocer Dios de nosotros, es que tengamos temor de Él, para que podamos tener la bendición de Dios. El temor de Jehová produce obediencia y fe. Isaías 33:6 por último dice que tenemos que vivir en el temor de Dios. Vamos a mirar ahí Isaías capítulo 33 versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Temor de Jehová será tu tesoro. Un tesoro es algo muy valioso, que no se debe tirar por ahí nada más, se debe cuidar, se debe guardar. El temor de Dios como compañero en nuestro camino es un tesoro invaluable, porque eso nos hace vivir una vida santa, una vida íntegra, consagrada al Señor, apartado solamente para Él. Y nos conducimos por el camino a la vida eterna, guardando ese tesoro tan grande que Dios nos ha dado, que es su temor. Cuidemos de no olvidarlo, de no dejarlo por allá abandonado. Vivamos con ella todos los días de nuestra vida, todos los días de vuestra peregrinación, dice la palabra de Dios.
¿Están dispuestos a hacer esto? ¿Sí? Vamos orando a Dios y decirle que nos ayude, porque la verdad es que no podemos hacerlo muchas veces solos. Solamente será con ayuda de Dios. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos muestra el mejor camino por el que debemos andar. Nos has dado todo lo necesario para que lo podamos también lograr. Hoy te pedimos que nos ayudes a caminar en ese temor reverente hacia ti, Señor. Que de veras lo guardemos como un tesoro. Que lo busquemos como quien busca la plata, como quien busca el oro. Sabiendo, Padre, que allí en el temor tuyo hay vida, hay paz, hay reposo, hay satisfacción, hay salud y bienestar. Sabiendo que en ese temor aún nuestra familia está tranquila, aún nuestra familia tiene paz y bendición de tu presencia. No nos permitas desviarnos de este camino, Señor. Un día, Señor, si tú nos das la oportunidad de llegar a tu presencia, podamos decir: gracias, Señor, porque hasta hoy has estado conmigo. Nuestro tiempo es corto en esta vida, Señor, y no queremos desperdiciarla en otras cosas, en otros caminos, sino en el camino del temor de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos ayuda para dirigir nuestros pasos de manera adecuada, mientras tú vienes o nos llamas a tu presencia, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.